En media hora, la muerte. Es una historia de valentía y dolor en un mundo que se derrumbaba. En librerías y tiendas online, una novela de Francisco Martín Moreno. En media hora la muerte apareció cuando mi tío Klaus, hermano de mi madre, berlinés también, igual que ella, alemán, nacido en Alemania, me invitó a comer para decirme que se estaba muriendo y que no quería irse de este mundo sin contarme la historia de la familia, que yo desconocía. Para comenzar me explicó y me contó cuál era mi verdadero nombre, que me habían ocultado mis abuelos porque habían sido perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial y querían que a sus descendientes ya no les ocurriera lo mismo. Yo le dije, tío, gracias por tu interés en contarme la historia de la familia, pero yo conozco la historia de la familia. Y él me contestó entonces, tan no conoces la historia de la familia que tú ni siquiera sabes cómo te llamas. Entonces yo le dije, tío, yo me llamo Francisco Martín Moreno Biel. Y me dijo, no, tú te llamas, o te deberías llamar, Francisco Martín Moreno Wilczowski. Entonces le dije, tío, suena como un apellido judío, polaco. Me dijo, sí, yo soy judío, y tu madre es judía, y tú también eres judío. Entonces yo le dije, tío, yo no puedo ser judío porque en primer lugar, pues no me acuerdo de haber entrado nunca a una sinagoga, pero además no creo en Dios, soy ateo, soy un iconoclasta, soy un agnóstico, no creo en ninguna inteligencia superior a la humana. Y él me contestó, estamos aquí para que yo te cuente la historia de la familia y no para cuestionar tus convicciones espirituales. El lector que siga mi trayectoria o que haya seguido mi trayectoria, bueno, pues a lo mejor no sabe que mi padre era español, madrileño, nacido antes de la Guerra Civil Española, y mi madre alemana, berlinesa, nacida evidentemente también antes de la Segunda Guerra Mundial. Los dos, padre y madre, son exiliados, refugiados del fascismo internacional que, bueno, asesinó a mi familia por el lado paterno y asesinó a mi familia por el lado materno. Mis padres se conocieron en México y tuvieron un matrimonio de 54 años. Mucho antes de la llegada de Hitler al poder, y después me contó su vida en Berlín cuando Hitler ya había llegado al poder, y me contó su historia de cómo él vio con toda claridad el arribo de el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y me contó la historia de mi familia tanto por el lado español como por el lado alemán. Yo dije, es algo que yo no me puedo quedar guardado, sobre todo que él me está diciendo, pues tú eres el escritor de la familia, y yo no quise guardarme este secreto que bueno, hubiera sido en mi vida una muy grave falta de ortografía. Yo no podía permitirme quedarme callado después de conocer la realidad, y por eso es que decidí contarla y suspender la investigación que estaba haciendo yo en torno a otros asuntos tópicos de la historia de México. Y qué bueno que lo hice, me ha dejado totalmente satisfecho, a pesar de que durante la narrativa, durante la redacción de la novela, en muchas ocasiones me enfermé de todo lo imaginable. Pero terminé la novela y estoy muy contento con su resultado. Mi padre, imagínate, refugiado de la Guerra Civil Española, y mi madre refugiada del nazismo alemán, obviamente. Entonces, claro que es una historia que se inscribe en la historia de otros tantos, millones de personas que fueron víctimas del fascismo, de este salvajismo político, militar. Y bueno, pues sí creo que para muchas personas les va a influir, sobre todo que la historia en familia se escribe en Alemania, se escribe en España, se escribe en Francia, donde estuvieron refugiados muchos de ellos después de la Guerra Civil, hasta ser exterminados en los campos de exterminio de Auschwitz en Polonia, a pesar de no ser judíos y de haber sido republicanos españoles.
y después una parte de la historia también se desarrolla en Marruecos y finalmente en México. De alguna manera es una novela autobiográfica. Yo obviamente nací en la Ciudad de México y nací, bueno, pues un poco de casualidad, ¿no? Porque si tu padre es alemán, si tu padre es español y mi madre es alemana, pues evidentemente que podía haber yo nacido en Alemania, podía haber nacido en España, pero sí es autobiográfica. Y lo que sí quisiera subrayar es que mis padres siempre insistieron en que tanto mis hermanos como yo amáramos entrañablemente este país. Mi papá no quería que yo hablara con la C ni con la Z, y mi mamá también hizo todos sus esfuerzos por no hablarnos en alemán, de modo que fuéramos todos totalmente mexicanos y no tuviéramos ninguna tentación por lo extranjero, por lo foráneo. Entonces fue un éxito de mis padres y por eso escribí, fíjate el resultado, pues México negro, México acribillado, México secreto, México sediento, pues México mutilado, México ante Dios, todos los Méxicos. Dediqué mi vida a escribir a México por el amor que me infundieron mis padres hacia mi país. No querían que fuera alemán, no querían que yo fuera español. La novela te da una oportunidad maravillosa para recrear situaciones, para recrear fantasías, para recrear imágenes. Si tú no escribes con pasión, no vas a transmitir jamás pasión a los lectores. Yo, en lo que me quede de vida, voy a escribir novelas. Si un novelista tiene que encerrar en una jaula a la loca de la casa, que es la imaginación, para escribir un informe, creo que pues ya dejó de ser un novelista. Y yo quiero ser siempre novelista. Es lo primero que soy. Me ha costado mucho trabajo serlo y me quiero morir con la pluma en la mano escribiendo novelas. Es mucha casualidad que mis dos padres fueran extranjeros. Los dos podrían haber sido españoles, como fue muchas veces el caso. Los dos podrían haber sido alemanes, como también podía haber sido el caso. Pero que los dos fueran prófugos del fascismo europeo y que cada uno de ellos hubiera nacido en un país distinto de Europa y que se hubieran conocido en México, sí que es una casualidad. Pero más casualidad es cómo está hilvanada la vida. Por eso decía muy bien mi querido maestro García Márquez que la realidad supera a la mejor de las novelas. Y cuando supe la realidad de la familia y decidí contarla, me di cuenta que mi realidad, la realidad de mi familia, era 1000 veces superior a la mejor novela. Entonces sí hay que ver cómo hay un tercero, que es un tío mío, que tiene un vínculo directo con los nazis, en contra de su voluntad, claro está, y ahí conoce en los campos de exterminio a mi bisabuelo, y antes de que lo metieran a la fuerza en una cámara de gas y lo privaran de la vida. ¿Cómo es posible que un tío mío al mismo tiempo hubiera conocido a mi bisabuelo cuando ya mi abuela estaba aquí en la Ciudad de México y este tío tuviera un vínculo tan directo con mi padre? Son cosas que solamente te da, pues, si quieres las novelas o si quieres también la realidad. Es una novela histórica porque evidente que no solamente cuento, por ejemplo, las relaciones familiares, tanto por el lado la vertiente española como la vertiente alemana. No se reduce a un recuento de historias familiares, no. Es la historia del arribo de Hitler al poder en 1933 y el arribo siniestro de Francisco Franco a la dictadura española en 1939. Entonces, claro que yo aprovecho toda esta coyuntura para contar desde un punto de vista histórico, político, militar, teológico, la llegada del fascismo en Europa, ya después de que había llegado el propio Benito Mussolini. Entonces, contar cómo llegó Hitler al poder y contar cómo llegó Franco al poder y las consecuencias de esta situación, mientras que Inglaterra y Francia y Estados Unidos, las grandes potencias occidentales,
permanecían acobardadas ante la nueva amenaza alemana. No perdamos de vista que Alemania pues termina en 1918 derrotada en la Primera Guerra Mundial. Pues 20 años después estalla la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de las represalias que Alemania toma en contra de quienes redactaron los tratados de Versalles. Entonces sí que es una historia política y militar, y por eso creo que es una novela histórica. Es una historia erótica, sí, es una historia política, sí, y bueno, esto es el gran encuentro conmigo mismo, porque me da la oportunidad de escarbar en la historia mundial y en la historia de mi familia. Está la historia de mi tío Luis con mi padre, y está también pues hay varias historias de amistad realmente estremecedoras que bueno, pues vale la pena abordarlas, porque sí que tiene una gran riqueza sentimental. Mi abuela, siendo judía, decidió odiar a los judíos. ¿Por qué decidió odiar a los judíos? Por las persecuciones que había sufrido. Le había costado, ahora sí que como decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas ser judía. Entonces decidió no volver a ser judía, decidió renunciar a su religión, y entonces se convirtió en pues yo te diría que hasta una antisemita. Por eso cuando yo tenía, pues a partir de los 12 o 13 años, empezó a decirme, Panchito, quiero que sepas que, como Hitler decía, primero vienen los alemanes, luego vienen los perros, luego vienen los judíos y luego vienen los mexicanos como tú. Entonces, la última vez que me lo dijo, yo tendría como 16 años, y le dije, abuela, no me vuelvas a decir eso, porque yo soy mexicano y me duele mucho que me digas eso. Más que me lo digas tú, porque tú eres mi abuela, la madre de mi madre, o sea, que no me lo vuelvas a decir, porque no te vuelvo a ver. Y entonces se cubrió la boca y me dijo, es que creo que no me entendiste bien. Dije, ay, qué alivio, ¿por qué no te entendí bien? Pues no me entendiste bien porque yo dije que primero venían los alemanes, luego venían los perros, luego venían los judíos y luego los mexicanos como tú. O sea que me lo volvió a repetir. Ella murió cuando estaba agonizando, me pidieron que la fuera yo a ver al asilo donde estaba, y me negué a volver a verla nunca jamás, por el daño que me había hecho. Me dijeron, esta novela no debes publicarla, esta novela debes guardarla como un recuerdo para ti. Pero sucede que yo nací para decir, yo no nací para callarme, pero tampoco sé gritar quedito. Nunca he podido gritar quedito, o grito o no grito, pero gritar quedito no puedo. Entonces dije, no me lo voy a guardar, porque yo creo que es una historia impactante que se tiene que difundir. Es una historia donde están mezclados muchos países, muchas coyunturas, y también México está vinculado al Holocausto. No debo perder de vista por qué razones mi bisabuelo, que era un potentado en Alemania, que tenía el monopolio del calzado, no pudo viajar en el Titanic cuando hizo su viaje inaugural hacia Nueva York, y no pudo viajar porque, como él decía, un imbécil llamado Guggenheim le ganó la suite principal, y él dijo, si yo no voy en la suite principal, no voy, y le ofreció a Guggenheim 100 veces el importe del boleto con tal de que pudiera viajar en él. Y Guggenheim, que si algún problema no tenía era el del dinero, pues desde luego se negó. Guggenheim se ahogó, y a mi abuelo lo salvó la insolencia, la vanidad, la arrogancia. A veces la arrogancia sirve para salvarte la vida. A los judíos que iban a exterminar en los campos de exterminio, no en los campos de concentración, sino los de exterminio,
Y también, claro, mientras los concentraban en los campos de concentración, válgase la redundancia, les permitían llevar una maleta de 10 kilos con los más elementales enseres, con los más elementales ropa y a lo mejor algún alimento, alguna joya, algo para tratar de salvar la vida, ¿no? Entonces, esa maleta, pues tú puedes ver hoy todavía en Auschwitz, hay bodegas donde existen cerca de 300,000 maletas, porque evidentemente al llegar a la cámara de gas te decían que, bueno, que lo que te iban a hacer era darte un baño, te pedían que te desnudabas y creas que después de un viaje en tren de 5 días, donde todas las personas iban pegadas así, hay que pensar que era un tren donde la gente viajaba de pie, un vagón de ganado, la gente iba de pie, apenas podía respirar porque en lugar de meter 30 personas, que es las que cabían, metían a veces más de 100. Y entonces la gente hacía sus necesidades ahí de pie, si es que no te morías de la asfixia o de la sed o de alguna enfermedad. Y después de 5 días, cuando te decían pues báñense, claro que corrías a la regadera, a la ducha, con el ánimo de bañarte. Sin embargo, la gente se desnudaba y entraba a donde se suponía que estaban las duchas. ¿Y qué salía de las duchas? Gas. Un gas que se llama Ciclón B. Este gas Ciclón B te mataba en cuestión de 20 a 30 segundos. Así era la toxicidad de este veneno. Entonces, pues este fue otro de los grandes engaños de los nazis para poder convencerlos. Entonces la maleta era eso, la maleta tiene las banderas de los países en donde estuvieron mis padres. Y bueno, pues igual que, ¿por qué Marruecos? Porque mi padre cuando sale de Valencia va a Argelia y de Argelia va a Marruecos y ahí lo arrestan y lo ponen a construir en el desierto del Sahara el ferrocarril transsahariano. ¿Por qué se llama Media Hora de la Muerte? Porque un tío de mi papá, que no era tío nuestro, pero le decíamos tío de cariño, Eduardo de Guzmán, estuvo en el pabellón de los condenados a muerte en una cárcel en Madrid de 1939 a 1959, y cada día entraba el pelotón de la Guardia Civil para escoger a uno de los presos, le llamaba por su nombre, se abrazaban, se besaban entre todos los presos, y exactamente después de que se ponía a la mitad del pelotón de fusilamiento, escuchabas media hora después la detonación, la descarga en el paredón donde privaban de la vida a los republicanos amantes de la libertad y del auténtico progreso de España. Así es como fusilaron a muchos de amigos de mi padre, que yo evidentemente nunca pude conocer, y mi tío gritaba que por favor lo fusilaran cada vez que veía venir al pelotón a las 7 de la mañana en punto, y gritaba que por favor lo fusilaran a él porque no aguantaba un día más de pasar la noche esperando que fueran a decir su nombre. Sin embargo, nunca lo dijeron y le dieron una amnistía en 1959, después de estar 20 años preso en el pabellón de los condenados a muerte. Sabían que media hora después, exactamente media hora después de que se formaban a la mitad del pelotón, los mataban, y por eso el libro se llama En Media Hora de la Muerte. En Media Hora de la Muerte se puede reducir en 5 palabras. Es un canto en la búsqueda de la libertad. En Media Hora, la Muerte es una historia de valentía y dolor en un mundo que se derrumbaba. En librerías y tiendas online, una novela de Francisco Martín Moreno.